¿Ya estamos? Bueno, tiene que decirme. Hago este video para los que no estuvieron en el taller de la semana pasada, que estuvimos con los papás hablando sobre los adolescentes. Les recomiendo este libro. Este libro es el que tratamos en el taller, que se llama Límites con los adolescentes, de John Thompson. Para mí es un manual de cabecera. Lo he utilizado muchísimo, tanto para la consejería, algunos saben o no que soy consejero de padres y adolescentes. Lo utilizo muchísimo para la consejería, creo que es muy práctico. Sí, es verdad, es largo, tiene muchos capítulos y lo recomiendo no tan solo leerlo de corrido, sino poder tomar los capítulos que hacen falta, que son necesarios, que trabajemos con nuestros adolescentes y sobre todo que podamos revisarlo diariamente. Cada vez que tengamos una situación que no sea compleja o difícil de entender, este libro para mí es muy práctico, muy útil y preciso para la situación en la que vivimos hoy día, tanto para la internet, cuando empiezan a salir con los amigos. Es un libro para mí de muchísima bendición. Algunos saben o no, doy consejería para padres y para adolescentes. Pueden conseguir mis datos debajo en la descripción del video del canal. Pueden contactarme, ya sea que nos reunamos por Skype, por videollamada, para lo que necesiten estoy, ¿sí? Espero que les guste. Ya saben, pueden descargar todo el libro en PDF por capítulo, ¿verdad? O sea por cada capítulo, cada audio, pueden descargarlo, está en la descripción. Espero que les sirva y que sea de bendición. Límites con los adolescentes. Primera parte: sea un padre con límites. El tiempo jamás es tiempo en sí. Uno nunca puede irse sin dejar un pedazo de juventud y nuestras vidas cambian para siempre, jamás volveremos a ser los mismos. Smashing Pumpkins, Tonight. Pregúntele a un líder de jóvenes, a un pastor de jóvenes o a un terapeuta de adolescentes qué es lo que más influye en la capacidad de un adolescente para aprender la responsabilidad y el autocontrol, y obtendrá siempre la misma respuesta: un padre o madre que sean modelos de esas cualidades. Usted debe vivir aquello que le enseña a su adolescente. Así que esta parte del libro le ayudará a desarrollar y cultivar sus propios límites. Es un esfuerzo. Pero veamos, cuánto puede perder siendo libre, sincero consigo mismo y alcanzando el dominio propio. Capítulo 1. Vuelva a visitar su propia adolescencia. Una noche cuando tenía 17 años conduje la vieja camioneta Ford Fairlane de mis padres al límite de su velocidad. Se detuvo como a los 3 kilómetros. No arrancó más. Hubo que rectificar el motor. ¿En qué estaba pensando? Era una camioneta vieja. Tuve que llamar a mi padre a la 1 de la mañana para que viniera a buscarme. Al día siguiente remolcaron el auto. Si bien la tragedia del Fairlane no es un buen recuerdo, saqué provecho de esa experiencia. Cuando uno de mis hijos me dijo que había perdido un reloj que yo le había regalado, recordé lo mal que me había sentido cuando tuve que llamar a mi padre para decirle lo que había pasado con el auto. Ese recuerdo enseguida me hizo entender lo mal que se sentía mi hijo por perder su reloj, así que le dije nada más: oh, bueno. Compraremos otro y volveremos a intentarlo. Si tiene usted pulso también tendrá historias similares, recuerdos de su propia adolescencia. Los adolescentes hacen cosas irresponsables. Es la naturaleza de la adolescencia. Para algunos la adolescencia estuvo marcada por transgresiones menores, pero para otros fueron años terribles. Por el bien de su adolescente, recuerde su propia adolescencia. Cuanto más pueda recordar sobre cómo se sentía y qué cosas hacía, tanto mejor padre o madre podrá ser. Su adolescente necesita que usted tenga pasado. ¿Por qué desenterrar esos días? ¿Qué beneficio habrá en esto para su adolescente? Serán beneficios importantes, como veremos aquí. Porque recordar puede ayudarle a mostrar hacia su hijo o hija empatía e identificación. Es fácil olvidar lo difícil que pueden ser los años de la adolescencia, y los padres a veces juzgan a sus hijos con demasiada dureza por cosas de adolescentes. Sin embargo, su adolescente necesita que usted se conecte y muestre empatía, que pueda identificarse con lo que le pasa y entienda lo difícil que es esta etapa. Necesita saber que acompaña su desarrollo, que no lucha en soledad. Piense en cuánto necesitaba usted que le escuchara un adulto, que le acompañaran en sus dificultades diarias. ¿Qué habría pasado si cada vez que metiera la pata alguien le hubiera dicho: ¿qué estás haciendo?
¿Estás tratando de arruinarte la vida? ¿No sería fácil sentir desaliento, ganas de dejarlo todo? Su adolescente, cuyo cerebro todavía no está tan desarrollado como el de un adulto, se siente todavía peor ante las críticas. Su apoyo puede amortiguar los golpes que inevitablemente vendrán. Esto no significa que tenga que contarle a su adolescente cantidad de historias y anécdotas de su adolescencia. Hay padres que hacen esto pensando que ayudan, cuando en realidad, están haciendo algo más por ellos mismos que por sus hijos. En cambio, recuerde esos días y cuéntele algunas historias de vez en cuando, pero conserve sus recuerdos y permita que le ayuden a identificarse con su adolescente. Muchos adolescentes me cuentan que se sienten desconectados cuando sus padres les cuentan todas las anécdotas de su adolescencia. Es mejor entrar en su mundo. Tampoco es preciso que apruebe todas sus decisiones para poder identificarse con su adolescente. Lo que necesita es ser capaz de tomar su lugar, aun cuando sea maleducado, egocéntrico y poco razonable. Cuando vea una partecita de usted en su adolescente, podrá darle la conexión que le hace falta para madurar. Comprensión y sabiduría. Como sobrevivió usted a su propia adolescencia, tiene acceso a lo que le ayudó en esos años turbulentos, y al por qué le ayudaron. Cuando recuerde qué fue lo que marcó la diferencia en su vida, el recuerdo le dará comprensión y sabiduría para que a su vez brinde a su adolescente lo que le hace falta. Pregúntese lo siguiente. 1. ¿Quién se quedó a mi lado sin dejarme nunca? Su respuesta. 2. ¿Qué verdades me ayudaron a encontrarle sentido al mundo? 3. ¿Qué aprendí de las consecuencias de mis acciones? Mi líder de la tropa de Boy Scouts, A.J. de Kaiser, pasaba tiempo conmigo en todas esas reuniones y viajes que hacíamos, y me alentaba a seguir con los Boy Scouts cuando yo estaba dispuesto a dejarlos. Y no les decía a mis padres cada cosa mala que yo hacía. En cambio, se ocupaba él mismo. Deca es una de esas personas cuya sabiduría me ayudó a aprender lo que es la persistencia, y mis recuerdos de él me hicieron ver qué tipo de padre quiero ser. Esperanza. Todo padre se pregunta si su adolescente cambiará alguna vez, si será más responsable y se ocupará de su vida. Los padres no conocen el futuro de sus hijos. Pero ¿cómo puede usted recordar su propia adolescencia? Puede también entender su propia vida y decisiones. Sabe que porque pasó por momentos difíciles y tomó decisiones equivocadas, gradualmente logró conectarse más, dominarse mejor, concentrarse y ser más responsable. Su propia adolescencia debiera ofrecerle esperanzas para su adolescente. Puede transmitirle esa esperanza aun cuando peor se sienta su hijo o hija. Mi madre crió a 4 hijos. Cuando fui adulto le pregunté cómo lo hizo. Me dijo que cuando se sentía abrumada, acudía a su madre que había criado 6 hijos. Su mamá siempre le decía lo mismo. Es una etapa. Ya la pasarán. Esto le ayudó a seguir adelante con nosotros y a ayudarnos a pasar a la etapa siguiente, fuera cual fuera. Intente recordar y, aunque no es poco común que los padres hablen de lo difícil que es hoy el mundo para los adolescentes en comparación con lo que era antes, las estadísticas dicen lo contrario. Por ejemplo, entre 1978 y 2002, la edad promedio del inicio de la ingesta de alcohol fue de 16,3 a 16,2. La edad de fumar el primer cigarrillo fue de 15,2 a 16,1, y la edad de iniciarse en el consumo de marihuana fue de los 18,4 a los 17,2 años. En 1991, el 54% de los estudiantes había iniciado su vida sexual. En 2003, ese porcentaje era de 46%. Los padres de hoy pueden estar seguros de que muchos de los desafíos que enfrentaban en su adolescencia son parecidos a los desafíos que enfrentan sus propios hijos. Así que piense en cómo, siendo adolescente, se las arregló en las siguientes áreas y permita que dichas experiencias le ayuden a ofrecerle compasión y ayuda a su adolescente. Conflicto y distanciamiento de los padres. Casi seguramente pasó usted por una etapa dura en la que pensaba que sus padres eran controladores y no le comprendían. Quizá haya sido desafiante y tuviera largas discusiones un tanto fuertes con ellos. O quizá fuera astuto e hiciera lo que quería detrás de sus espaldas.
O puede ser que jamás haya estado en desacuerdo con sus padres, con lo cual nunca se separó como individuo de ellos. Si es así, es posible que haya entrado en la adolescencia más tarde, cuando dejó su hogar. No importa cuándo haya vivido este conflicto con sus padres, lo más probable es que no haya disfrutado de las peleas o los engaños. Los padres son el centro de la vida de un chico, por lo que siempre es difícil para los hijos desconectarse de ellos. Cuando vea usted el rostro enojado de su hijo o hija, comprenda que no disfruta del distanciamiento, al igual que usted. Problemas relacionales. ¿Quiénes eran sus amigos? Hacía deportes, estudiaba, iba a clases de arte, o música, o a la iglesia, o tenía amigos en cada uno de estos ámbitos. Recuerde lo importante que eran sus amigos para usted. Eran lo único que le importaba en el mundo. Esto tenía su lado inconveniente. Discusiones, rencillas, romances que se rompían, peleas. Piense en lo cuidadoso que había que ser, a veces al punto de estar más preocupado por cómo gustar a los demás, que pensando en quién le gustaba. Piense en lo devastador que era cuando alguien le traicionaba y no había cómo solucionar el problema. Así se siente su adolescente hoy. Temas emocionales y conductuales. ¿Alguna vez se sintió deprimido, en lo más bajo de sus emociones? ¿Perdido y confundido? ¿Se emborrachó o drogó? ¿Fue sexualmente más lejos de lo que quería? ¿Tenía explosiones de ira que no podía controlar? A veces cuando pensamos en los buenos y viejos tiempos de nuestra adolescencia, pareciera que olvidamos la angustia, los sentimientos negativos y las conductas incontrolables que nos causaban problemas. Da miedo sentir y hacer cosas que uno no puede controlar. Candace me dijo que cuando era adolescente sentía una terrible presión por mantener alegre a todo el mundo y que no podía sentir emociones negativas o comentarlas. Como resultado, desarrolló el hábito de pincharse los dedos hasta sangrar, y esto en cierto punto la aliviaba. Nadie lo descubrió. Años después vio que pincharse los dedos era su manera de sentir por fuera el dolor que no lograba sentir por dentro. Los adolescentes que se cortajean lo hacen por motivos similares. Cuando su hija se enoja con ella, Candace usa este recuerdo. Y aunque siempre exige respeto, también siente compasión por la frustración de su hija y piensa, al menos ella puede hablarme de lo que siente. Candace usa sus recuerdos dolorosos para ser buena madre. Algunos consejos sobre cómo recordar. Si le cuesta recordar su adolescencia, le damos aquí algunos consejos que pueden ayudarle, en pos de que pueda desarrollar mayor compasión por su adolescente. Llevar un diario. Utilice el ejercicio de reescribir lo que sucedía en su adolescencia. Vaya tan atrás como pueda. Muchas veces el acto de llevar un diario le permite traer a la luz lo que ha olvidado. Conversar. Hablar con amigos sobre su pasado puede ayudarle a recordar. Aunque es útil, no es necesario que sean amigos de la adolescencia. Lo importante es que sea alguien con espíritu de aceptación, con quien se sienta a salvo, y que se interese en usted para que pueda revelar lo que tiene dentro. Observar el efecto del pasado en lo que hoy es usted. Nuestras experiencias pasadas marcan una importante diferencia en el tipo de adultos que somos hoy. Mire sus puntos fuertes y los débiles y vea de qué modo se arraigan en sus experiencias como adolescentes. Cuando estaba en la escuela secundaria, era muy activo en los deportes y comités. Me cansaba mucho porque no dormía lo suficiente y mis padres me dijeron que pensaban que estaba contrayendo mononucleosis. En realidad, resultó ser fatiga. Todavía puedo ver en mí esta tendencia a ser demasiado activo, y también la veo en mis hijos. El duelo, y dejarlo ir. La mayoría de nosotros nos divertimos mucho en la adolescencia. Pero también tuvimos bastantes fracasos, sensación de pérdida y tristeza. El proceso del duelo puede ayudarnos a aprender de lo sucedido, a seguir adelante y ayudar a nuestros adolescentes. Quizá necesite contactarse con esa parte de dolor que vivió, con los errores que cometió y las pérdidas que sufrió. Si no ha podido enfrentar y manejar estas cosas, verá impedida su capacidad para sentir empatía con su adolescente. No podemos sentir empatía si nuestro dolor no está resuelto. En cuanto podemos dejar atrás el dolor, somos mucho más capaces de sentir compasión por las dificultades de nuestros adolescentes.
Otorgue gracia, amor y comprensión. La próxima vez que su adolescente se muestre desafiante o con cambios de ánimo, intente ver su yo adolescente en los ojos de su hijo o hija. Sostenga esa línea, diga la verdad y establezca límites. Pero al mismo tiempo otórguele gracia, comprensión y amor, porque estos no son años fáciles. Los adolescentes necesitan padres que entiendan y que no hayan olvidado su propio pasado, sino que hayan logrado madurar a partir de ello. Conozca a su adolescente. Al volver a visitar sus años de adolescente, piense en su relación con sus padres. Sentía que querían conectarse con usted, entendiéndole. Si es así, sabe que esto puede tener un impacto positivo. Porque le ayudó a agradarse y a que fuera más fácil aceptar sus límites y correcciones. Pero si no fue así como se sentía, ¿qué diferencia habría marcado en su vida si sus padres hubieran expresado interés por comprenderle y conectarse con usted? Tiene hoy el poder de marcar esa diferencia en la vida de su adolescente, sencillamente llegando a conocerle y conociendo su mundo. Aquí van algunas formas para lograrlo. Apunte a conocer a su adolescente, en lugar de querer cambiar su forma de ser. Su adolescente tiene que saber que usted quiere una relación porque quiere la relación en sí. Esto es esencial. Si su adolescente piensa que quiere hablarle para cambiar su vida y arreglarlo, está usted listo. Lo que obtendrá es resistencia o engaño. Así que siempre repase sus motivos. Su adolescente estará haciendo lo mismo. Escuche más, de menos sermones. Su adolescente debería utilizar gran parte de la información que usted le da, intentando usarla. Los adolescentes se manejan más con las experiencias que con el conocimiento intelectual que reciben. Y aunque siempre deberá guiar, enseñar y corregir, su enfoque tiene que estar en otra cosa. Escuche más, haga que se exprese para poder ver qué piensa y qué dificultades tiene. Evite moralizar sobre todo lo malo que oiga. Haga preguntas. Pregunte cosas que requieran más que sí y no. En lugar de preguntar, ¿cómo te fue en la escuela?, que podría recibir como respuesta nada más que un bien, pregunte, ¿qué hiciste en la primera hora? O cuéntame de la prueba de ciencias, ¿qué preguntas hicieron? ¿O qué está haciendo Daniel estos días? Hace mucho que no lo veo. Haga un seguimiento con preguntas basadas en lo que oiga. Por ejemplo, digamos que preguntó por Daniel y que lo que oyó es, ¿está bien y se peleó con su novia? Entonces pregunte por la pelea. Siga preguntando hasta enterarse de más. Comience con preguntas sobre cosas sucedidas, luego pase a las ideas y más tarde a las emociones. Su adolescente necesita que lo conozca a nivel del corazón, y no solo de los eventos. Esto le abrirá para que pueda guiarle como padre o madre allí donde vive en verdad. Por ejemplo, podría decir, ¿qué piensas de la pelea de Daniel con su novia? ¿Estás de su lado, o del de ella? Y luego podrá preguntar, ¿te sentiste mal por él? ¿Te sentiste enojado con ella? Está ayudando ahora a que exprese y ponga en palabras lo que siente en lo más profundo de su corazón. Quite la presión física. No vaya directo a donde está su adolescente para decir, háblame, ya mismo. En cambio diga, no quiero perder contacto con lo que pasa en tu vida, así que necesitaré unos minutos contigo varias veces a la semana para tocar base. No hace falta que sea mucho tiempo, sino lo suficiente como para saber cómo estás, cómo estamos ambos y si hay algo con lo que pueda ayudarte. Es posible que su adolescente proteste, pero insista. Esto es importante. En lugar de sentarse a hablar, vayan de paseo, hable mientras juegan a la pelota o cuando salen los dos solos. No recomiendo hablar mientras ven televisión o juegan un videojuego porque estas cosas distraen demasiado. Cree un espacio seguro donde el adolescente sienta que puede abrirse con usted. Hola, ¿cómo están? Hago este video de manera improvisada, más que nada porque los chicos del canal me pidieron que querían ver la cara del dueño del canal. Bueno, les comparto para que puedan seguir creciendo. Ya estoy de vuelta, gracias por lo que se interesaron por mí. Estoy mejor de salud, como verán ya puedo caminar. Así que bueno, les sigo compartiendo más libros y espero que sigamos creciendo. Muchas gracias. Hola, ¿cómo están? Tema aparte, algunos me preguntaron respecto a la publicidad. Desde que tenemos 1000 suscriptores, YouTube nos ofrece, nos propone tener publicidad
con videos antes de cada capítulo, con slider debajo o hacia los costados. Hemos decidido no tener publicidad, queremos que puedan ver el video sin tener interrupciones, sin tener propaganda antes o después de los videos, sin tener slider tampoco. Y bueno, así hemos decidido no tener ninguna publicidad. ¿Cómo hacemos todo lo que hacemos? Lo hacemos con la gente que quiere ofrendar. En la descripción hay un link para los que desean apoyar el canal. Pueden hacerlo con lo que deseen, desde un peso o lo que quieran. Eso es a voluntad, como ustedes ya saben. Hemos contratado servidores para que tengamos directamente los links de descarga sin utilizar contraseñas, para que puedan hacerlo desde el celular, los que quieren descargar el libro en formato PDF o incluso los que quieren descargar el libro, el audio y tenerlo en su teléfono. También lo hemos agregado para que puedan descargarlo directamente al audio sin tener que colocar contraseña. Les dejo aquí para que sigan trabajando y sigan aprendiendo junto con nosotros.